ustedes en Billwall, inversiones y finanzas. Y vamos a pasar a las imágenes de inmediato. El tema central de hoy, le decimos central, tema educativo, tema de fondo, es estrategia de inversión y se corresponde a la segunda parte, dado que la semana pasada comenzamos con este mismo tema en su primera fase. Aquí tenemos la imagen una imagen muy atractiva del parqué, del piso de la Bolsa de Valores de Nueva York. Sigue siendo la más importante del mundo y es de manera tradicional, aunque se utiliza muchísimo equipo electrónico, aún se acostumbra a tener los negociantes, los traders en el piso negociando las transacciones. Siguiendo con la lista de estrategias, cubrimos como unas 7 u 8 la semana pasada, ahora vamos a concluirla en esta semana. Inversión en el crecimiento de dividendo. Este es un tipo de inversión que cuenta con este crecimiento de dividendo a través del tiempo y evidentemente nos referimos a acciones. Esta estrategia implica invertir en acciones de las compañías de acuerdo con los futuros dividendos previstos a pagar. Las empresas que pagan dividendos consistentes y predecibles tienden a tener precios de acciones menos volátiles. Podemos decir que es casi como un instrumento de renta fija que ya el inversionista cuenta con que anualmente van a recibir de una manera consistente dividendos. Y con esos dividendos, pues evidentemente pueden tener un ingreso regular que les permite ya sea cubrir sus gastos anuales o, por otro lado, sencillamente reinvertirlo o hacer uso de ese dinero para cualquier propósito que se le ocurra. Volvamos a la imagen. Las compañías bien establecidas que pagan dividendos tratarán de aumentar su pago de dividendo cada año, y las que realicen un aumento durante 25 años consecutivos se denominan aristócratas por dividendos. Es un título algo simpático, pero evidentemente 25 años pagando dividendo en forma creciente ya es un mérito extraordinario. Los inversionistas que revierten los dividendos, o reinvierten, mejor dicho, los dividendos, pueden beneficiarse de capitalizar su inversión a largo plazo, ya sea lo directamente invertido o mediante un plan de reinversión de dividendos que en inglés tiene las siglas de DRIP, Dividend Reinvesting Plan, plan de reinversión de dividendos. Aquí tenemos realmente una referencia a la inversión en el crecimiento de dividendo, y en este caso se menciona una guía paso a paso para construir una cartera de dividendo para la jubilación anticipada. Fíjense bien que esto es el contenido de un programa que no vamos a mostrarle aquí por razones obvias, pero sí tiene como propósito de esa reinversión de los ingresos anuales por concepto de dividendo se van reinvirtiendo, y el enfoque es pues sencillamente la edad de retirarse, cuando las personas ya anticipan una pensión para poder seguir cubriendo sus gastos, pues ya la preparan de antemano durante todo ese periodo y pueden jubilarse con una pensión que les permite vivir cómodamente, tener ingresos que pueden viajar y en fin comprarse los antojos que uno tiene. No iba a decir a esa edad, porque los antojos siempre se tienen a todas las edades, pero bueno, vamos a la próxima imagen. Promedio de costos. La estrategia de promedio de costo tiene como objetivo reducir el riesgo de incurrir en pérdidas sustanciales cuando se invierte la suma total principal
justo antes de que caiga el mercado. Fíjense bien que el método, bueno, primero hay que comprender el método de base de costos promedio. Investigar el beneficio del método base de costo promedio, inconvenientes del método y finalmente comparación con otros métodos basados en costo. Aquí lo que hay que tener presente para reducir el riesgo es que hay que tener mucho cuidado de invertir el monto que uno tiene disponible para una inversión y medir mal los cálculos de manera que invierta en el momento en que esa inversión tiene un precio elevado y al poco tiempo caiga, lo cual resulta en una pérdida casi de inmediato. Inversión contraria. Una estrategia contraria de inversión consiste en seleccionar buenas compañías en el momento de la baja del mercado y comprar una cantidad de acciones de esas empresas con el fin de obtener una ganancia a largo plazo. En tiempos de declives económicos hay muchas oportunidades para comprar buenas acciones a precios razonables. En la inversión contraria, obviamente, tenemos que analizar el proceso y cuáles son los elementos que impactan. El primero es el papel de las emociones. El ser humano actúa en muchos casos simplemente emoción. Es el elemento subjetivo de una decisión. El impacto de las noticias. Hoy estamos bombardeados por todos los medios, sea computadora, sea televisión, sea teléfonos inteligentes, con una serie de noticias, muchas de las cuales no son fiables. Y tenemos que tener muchísimo cuidado. El papel de las redes sociales. Aquí tenemos el ejemplo, que vemos con mucha frecuencia informaciones y datos que no son verdaderamente confiables. Y finalmente entramos en la inversión contraria. Y vamos a ver en la próxima. Una buena empresa para los accionistas es aquella que se enfoca en el valor a largo plazo. Por valor, evidentemente, el valor de la compañía, el valor de las acciones, la calidad de lo que ofrece o el precio de la acción. Esa empresa debe tener una ventaja competitiva duradera, lo que significa que tiene una posición en el mercado o marca que impide el fácil acceso de la competencia o controla una fuente de materia prima escasa. Algunos ejemplos de compañías que responden a estos criterios son en el campo de seguros, refrescos, chocolates, construcción de vivienda, muebles y mucho más. Son compañías que tienen una evolución continua, un crecimiento continuo, paralelo, por supuesto, al comportamiento de la economía y son bastante estables por el consumo elevado que tienen. Y por eso podemos ver que no hay nada sofisticado o especial en estos campos de inversión. Son utilizados comúnmente por todos y cada uno de nosotros. Se debe tener en cuenta muchas variables al tomar la decisión final para la selección de la compañía. Podemos decir que lo obvio es comprar barato y vender caro. Se compra barato si se identifica el momento oportuno donde consideramos por los análisis correspondientes que el precio de la acción es atractivo y que tiene una tendencia a subir. Entonces tomamos esa decisión y luego ya tenemos que darle seguimiento durante todo un proceso para asegurarnos que esa tendencia de aumento y los beneficios que eso conlleva pues están presentes y nos estamos beneficiando. Sigamos con las imágenes. ¿Cuándo es una empresa buena para los accionistas? Bueno, tenemos algún ejemplo. Debe estar en una industria en crecimiento.
no puede ser vulnerable a las competencias. Debe tener sus ganancias en una tendencia ascendente. Debe tener un rendimiento constante del capital invertido, ya sea por medio de dividendo o la plusvalía de acción. Debe ser flexible para ajustar los precios por inflación. En resumidas cuentas, deben de ser compañías estables, solventes, con un mercado de sus productos en demanda creciente. Tiene que ser una empresa innovadora. Hoy hay muchas empresas de alta tecnología que están en un mercado muy cambiante. Hablamos de la inteligencia artificial, que evidentemente representa un cambio dramático en el manejo de todos los programas que tenemos de cómputo. Y eso crea una competencia enorme y unos cambios dramáticos y altas expectativas. Tenemos muchas expectativas de qué impacto va a tener esta inteligencia artificial en nuestro futuro inmediato y a largo plazo. El costo del desarrollo de la inteligencia artificial es elevadísimo. Las empresas que hoy están invirtiendo en esas áreas están gastando muchísimo más de lo que pueden sacar en beneficio a corto plazo. Queda por consiguiente la incógnita si esas expectativas van a ser reales y cuándo esas empresas van a poder sacar del mercado las inversiones y un beneficio atractivo. Quiere decir que una empresa que tiene que invertir muchísimo dinero por un periodo que evidentemente no va a poder pagar dividendos ni necesariamente la acción va a subir de precio, pues requiere de un tiempo luego de alto beneficio para recuperar la inversión y a la vez satisfacer a los accionistas con un elevado precio en las acciones y también en el monto de dividendo que paguen. Sigamos con las imágenes. Empresas más pequeñas. Históricamente, las medianas empresas han superado a las compañías de gran capitalización en el mercado de valores. Las empresas más pequeñas siempre han tenido rendimientos aún más altos. Las mejores rentabilidades por tamaño de capital mercado históricamente provienen de las compañías de microcapitalización. Los inversionistas que utilizan esta estrategia compran compañías basadas en su pequeño tamaño, quiere decir que el monto de la inversión no es muy elevado, ese es el capital en la bolsa de valores. Por supuesto que este tipo de compañías representa un mayor riesgo. No es una compañía ya que existe en el mercado, una compañía madura que es estable. Aquí se está buscando una compañía pequeña con un elevado porcentaje de oportunidades de crecimiento. Y vamos a ver que uno de los mayores inversionistas, como es el señor Warren Buffett, hizo dinero en pequeñas empresas al principio de su carrera como inversionista profesional, combinándolo con inversiones de valor. Compró pequeñas empresas con bajos coeficientes de precio-ganancia, es decir, que el precio de la inversión de la acción era bajo en comparación con las ganancias, y altos activos al límite del mercado. Cuando hablamos de altos activos al límite del mercado, nos referimos que hay un cap en inglés, hay un límite que no se permite ir más allá en un periodo de negociación en cuanto al precio del activo, en este caso llamémosle la acción. Y cuando alcanza ese precio ya no se puede negociar más, al menos que ese precio suba o que pase el día de negociación y vuelva al día siguiente de las negociaciones. Es decir, que se limita a un crecimiento acelerado para evitar un alto grado de especulación incontrolable en los mercados de valores. Lo que hacía el señor Warren Buffett es que aprovechaba ese precio, sabía que el precio iba a estar subiendo porque era muy bajo en comparación con las ganancias,
pero también lo llevaba al tope permitido de negociación, o sea, al máximo, y de ahí pues esperaba que tuviera otra oportunidad de seguir negociando, fuera al día siguiente o sencillamente si aumentaban los valores para poder seguir esas negociaciones. Volvamos a las imágenes. Aquí tenemos una imagen de empresa que se identifican como pequeño y una foto del señor Warren Buffett, sumamente conocido en el mundo, muy conocido como uno de los inversionistas más exitosos en la historia. Dentro de las estrategias de inversión existe la asignación global táctica de activos, GTAA, como siglas en inglés, que es muy sencillo, General Global Trade Alert en inglés, que es la asignación global táctica de activos. Es una estrategia de inversión que intenta explorar a corto plazo las diferencias de precio entre un conjunto global de activos. La estrategia se centra en el movimiento general en el mercado en lugar del rendimiento de los títulos individuales. Eso quiere decir comparar un título específico, una acción o un activo, con el total general de un activo de una compañía en ese sector específico o en esa bolsa de valores o en ese mercado. La estrategia GTA se puede considerar como dos tipos principales de decisiones. El primer tipo de decisión es la clase de activos que incluye. Son acciones en comparación a bonos o versus efectivo, acciones de pequeña capitalización frente a capitalización grandes, acciones de valor veces acciones en crecimiento, o sea, acciones de menor valor pero con potencial de crecimiento, mercados emergentes o empresas emergentes en comparación con acciones y bonos ya de empresas o países desarrollados. En el mercado de valores nos referimos a las empresas emergentes y a los mercados emergentes, y a las empresas desarrolladas y a los mercados desarrollados. Este tipo de toma de decisiones a menudo se denomina TAA, asignación táctica de activos. Es sencillamente tener no solamente ya una estrategia, sino tácticas de acción para poder llevar a cabo esa estrategia al menor riesgo posible. Seguimos, obviamente, con esta asignación global de táctico de activo, esta vez el segundo tipo de decisiones, que se conoce como decisiones de país o sector dentro de la clase de activos, incluida la selección en países de acciones desarrollados y emergentes, como dijimos anteriormente, así como los mercados de divisas y de renta fija. Esas son las decisiones globales de valor relativo que le dan sentido a la G, la palabra global de la GTTA o asignación global de tácticas de activos. Y aquí tenemos simplemente el aspecto global, el aspecto país, riesgo país, así como los riesgos, aunque no se distinguen las letras por su tamaño, de los diferentes sectores. Hay riesgo de solvencia financiera en el mundo de finanzas o en el mundo de inversión. Hay el riesgo que pertenece al sector del cual es la compañía. Tenemos riesgo país, que ya son riesgos tipo geopolíticas o la diferencia entre una economía u otra, etc. Finalmente, vamos a concluir este segmento haciendo la siguiente advertencia. Las estrategias descritas en este programa y en la entrega anterior son complicadas para aquellos que no dominan los mercados de valores. Por consiguiente, para aplicarlas se recomienda asesoramiento de profesionales en las materias, por ejemplo, en un puesto de bolsa o casa de corretaje, como se conocen usualmente fuera del país. Para aquellos que poseen amplios conocimientos, sugerimos consultar con profesionales, aunque sea para eliminar o mitigar el elemento emocional en la toma de decisión. Recuerde que mencionamos anteriormente el elemento subjetivo. Podemos enamorarnos
de un determinado sector de la economía o de una empresa que tengamos cierta simpatía o que tengamos ciertos conocimientos de un sector más que de otro. Y esos son elementos subjetivos, es emocional. Y aquí en el mercado de valores, cuando se maneja dinero, sea la finanza o mercado de valores, es un mercado frío, no con la temperatura de los países del norte como Canadá, pero tienen que ser cálculos y decisiones tomadas sobre análisis frío, calculados y en base a lógica y comparaciones. No se puede decir simplemente me atrae esa compañía por su nombre, porque es un país que le simpatiza, por lo que sea, porque ahí cometemos graves errores. Así que siempre se recomienda respaldarse por un profesional que puede o no coincidir con nuestra propia opinión, pero que nos da ese sobrepeso de una opinión diferente que podemos analizar y sobre la cual podemos considerar nuestra toma de decisión. Con esto ya vamos a hacer una breve pausa y volveremos con ustedes pues en breve.